Palabra del día, mayo 2 del 2022, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Escuchemos. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaos. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, acompañándote en la meditación de esta palabra. Iniciamos una nueva semana, iniciamos un nuevo mes. Pido a Dios que todos tus proyectos los vaya iluminando el Señor. Que todo cuanto tienes para este tiempo de celebraciones, Dios sea el que esté allí, guiando tu vida, guiando tu corazón. Que no tengas miedo, que el Señor tiene el control sobre todo en tu vida. En el Evangelio de hoy, iniciamos la reflexión sobre el discurso del pan de vida, que se prolonga durante los próximos 6 días, hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús. Había visto el milagro, habían comido hasta saciarse y querían más. No trató el pueblo de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todo esto. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga en Cafarnaúm, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo y de la cena eucarística. Tenemos que decirnos la verdad. A veces nuestra relación con Cristo es meramente utilitaria. Es un poco como buscar algo que nos haga sentir bien. Buscamos que se sienta bien, pero no porque realmente entendamos a qué nos está apuntando. Hemos convertido la relación con Dios en tipo mercader. Yo te doy, tú me das. Ciertamente Cristo quiere traer un bien a nuestra vida, pero el bien que trae también indica una dirección a seguir. Y es esta la que le tenemos miedo de tomarla. Creer tomando algo de Cristo y luego no tomar ninguna dirección al dejar la iglesia no ayuda mucho. El verdadero problema no es sentirnos bien cuando vamos a orar, sino qué decisión tomamos cuando realmente lo hemos hecho y de todo corazón. No sé si me hago entender con este ejemplo, pero está más que claro que muchas veces solo es la conveniencia y no creemos en Él. Por lo tanto, los discípulos hacen bien en preguntar: ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, creed en el que Él ha enviado. Toda solución verdadera en la vida espiritual no consiste en el verbo hacer, sino en el verbo creer. Y creer implica una orientación de toda la persona y no solo de sus acciones. A veces hacemos, pero sin creer. Y esto se convierte en el verdadero problema. Hoy el Evangelio nos invita a hacer las paces entre lo que pasa en nuestro corazón y nuestras decisiones concretas, entre lo que creemos y lo que elegimos, entre la fe y la ética. Muy a menudo es la división entre estos dos aspectos la verdadera raíz del mal testimonio cristiano.
Hermanos y hermanas, una oración que no se combina con una auténtica elección del bien es una oración estéril. Lo que el mundo nos reprocha es lo mismo que Jesús se refiere a los creyentes de la época. Dicen y no hacen. Deberíamos poder pasar del decir al hacer, o más bien de creer en el testimonio concreto. Creo que para mí el resumen de todo esto lo digo con la siguiente frase: la vida es nuestra verdadera profesión de fe, de aquello que vivimos y creemos, y sobre todo, en aquel que ha sido enviado, Jesucristo el Señor, el pan de vida. Pido a Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un feliz día y te pido que no te olvides de rezar por mí.